Hace 8 días le preguntamos al presidente de la República quién creía que era el líder de la oposición en Colombia. Esto nos dijo. Están peleando por eso. ¿Pero a quién reconoce usted como líder de la yo oposición? dejo, peleen. Ya veré quién. A lo mejor son varios grupos de oposición, ¿no? Así pareciera. Pero no es mi deber decir quién. Están peleando mucho por eso. ¿Existe de verdad oposición en Colombia? Y si es así, ¿en qué anda la oposición? Caminen con nosotros y hablamos de este tema. Señores, qué gusto verlos, mi querida Paloma. ¿Cómo están? Enrique, ¿qué hay de cosas? Senador David, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿usted? Gracias por aceptar este diálogo con Noticias RCN. Yo quiero comenzar esta conversación con usted, Paloma, porque mucha gente y muchos uribistas pueden estar diciendo a propósito de la oposición, qué oposición más floja la del Centro Democrático. Son más las veces en que piden respeto por el presidente que en que lo confrontan. Uribe calladito como una blanca paloma. ¿Usted qué piensa de la gente que dice eso? No, José, todo lo contrario. Lo que pasa es que el país se había acostumbrado a que la oposición era tratar de tumbar al presidente, hacer paros, destruir el país. Las oposiciones en una democracia no pueden ser así. La realidad de la oposición es que el presidente hoy le tiene una aceptación del 30%. Luego la oposición está súper funcionando. Lo que pasa es que al presidente le conviene decir que no hay oposición y que él se está cayendo solo. Pero eso también sirve, que se está cayendo solo a pedazos por malo. Mire, David, y en el caso suyo, la gente también le reconoce que es un congresista estudioso, que siempre tiene un argumento, pero dicen, no me vengan con el cuento de que Cambio Radical es la alternativa cuando han tenido candidatos condenados y políticos de muy dudosa reputación en su partido. Cambio Radical, claro que ha tenido problemas y creo que hemos asumido la responsabilidad política. Pero hoy es un partido distinto, un partido que con argumentos, inteligencia y respeto actúa, y actúa frontalmente y cohesionadamente, en contra de un gobierno que está acabando con el bolsillo de los colombianos, que está acabando las reservas de petróleo o de gas y que va a poner al país el jaque con un posible racionamiento. Mire, y también conozco gente que dice, don Enrique Gómez, ese tipo cómo habla de bien, pero no tiene nada de votos ni de relevancia política en el país. ¿Cómo le está yendo haciendo oposición en este país? Nosotros somos uno de los 2 partidos registrados como de oposición ante el Consejo Nacional Electoral. Tenemos un activismo digital, jurídico, colaboramos con las magníficas bancadas de Cambio Radical y CD, que han estado ultra activas. Mi admiración total a los 2 senadores que nos acompañan en la Cámara, en la Comisión Séptima, se han pegado un fajadón mostrándole al país lo inconveniente que es la reforma a la salud. Participamos siempre en las ideas, en lo programático, y estamos construyendo nuestra estructura para las elecciones de octubre 2023. El gran plebiscito donde todos los ciudadanos de Colombia pueden decir no a las reformas de Petro, no al mal gobierno, no al presidente ausente. Ese que ni siquiera ve la oposición, no ve los problemas, no ve los derrumbes, no ve la crisis energética, no ve la inflación y obviamente no ve el asesinato de los miembros de la fuerza pública de policía y el acosamiento a muchos municipios en el país. Voy precisamente para las elecciones de octubre. Algunos, como usted, Enrique, piensan que es una oportunidad para mandarle un mensaje al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y estoy seguro que el presidente Gustavo Petro también sabe que es un pulso interesante que tiene que ganar con sus listas y sus candidatos. ¿Hay manera de que el péndulo gire hacia la derecha y no se quede en la izquierda en esas elecciones de octubre? ¿Cómo lo están viendo? Yo creo que sí, la gente uno la ve en la calle, José, muy aburrida con el gobierno. Nosotros estamos promoviendo la consulta para que seamos los colombianos los que tengamos las últimas palabras sobre las reformas y no el Congreso de la mermelada. Y uno lo que ve, José Manuel, es que no damos abasto recogiendo las firmas. Yo salí 1 hora a Unicentro y recogí 500 firmas con 5 personas más. Es decir, la gente en fila para firmarnos. Uno lo que ve es que el gobierno le está yendo muy mal. Y necesariamente lo que tiene que pasar es que los colombianos castiguen los partidos que le están aprobando reformas, que nos van a terminar de acabar el sistema de salud, que tiene problemas, pero que tiene también los mejores resultados de toda América Latina, incluso de toda América. Que no lo van a volver todo público diciendo que hay corrupción en las EPS, pues claro, pero hay en los hospitales y en los pacientes. Y la peor ha sido la política, le van a entregar la plata a los politiqueros. Una reforma laboral es que le da a uno risa, que no genera empleo y que no soluciona la informalidad y que solo beneficia al pequeño grupo de sindicalistas privilegiados que tiene el país. Yo creo que el país se está dando cuenta que aquí el cambio fue en reversa y la gente va a votar.
no solamente en contra del pacto histórico, sino en contra de los partidos que apoyen las reformas en el Congreso. Enrique David. Pero no solo al gobierno le va mal, Paloma, le va mal a los ciudadanos, la carestía, la inseguridad rampante, la falta de liderazgo en la fuerza pública, el retorno de la extorsión, el abigeato, el secuestro en muchas regiones del país, la inseguridad en las grandes capitales son esencialmente lo que la ciudadanía está sintiendo y ve ese debate confuso. Mire, hace 8 días me decía el presidente en este mismo espacio que la inflación está cediendo, es verdad, que el desempleo ha bajado, es verdad, y que él espera dejarlo en un dígito prontamente. El tema de la seguridad me decía que el homicidio, en términos generales, ha disminuido un 5%. Entonces, ¿de dónde Él vive saca en un todo lo mundo que de usted me dice? fantasía. El recrecimiento económico en el primer trimestre de este año ha caído abrumadoramente, más de 7 puntos. El desempleo, esperemos los indicadores, está creciendo en las grandes capitales del país. Y que le vayan a vender el cuento a la gente de que la canasta familiar está más barata es demostrativo de un presidente que no quiere ver la realidad, no le gusta. Viven en su relato, el relato del odio, de que toda la democracia es mala y de que él es un hombre perfecto y no quiere enfrentar los padecimientos que sufren los colombianos. David. Sí, David. Y aumentaron las masacres, Claro. José Manuel, aumentó el secuestro, aumentó la extorsión. Y lo que está pasando en todo el país, por ejemplo en el suroccidente, es pavoroso. La gente tiene que pedir un carnet de los grupos ilegales para poder entrar y salir de los municipios. La gente le están reclutando a sus hijos y lo que es más grave, están creando guardias campesinas, que son nuevos grupos de autodefensa que van a terminar convertidos en paramilitares o en guerrillas, y el gobierno dice que hay que celebrarlos y tienen una ley para legalizar. ¿Ese panorama que ustedes califican como catastrófico puede cambiar en octubre? Los colombianos en octubre van a tener la posibilidad de hacer un referendo de si están de acuerdo o no con que le amarren las manos y los pies a la fuerza pública, con que están de acuerdo o no con que la canasta familiar esté insostenible, si están de acuerdo o no con algo tan complicado y es la crisis energética que estamos a puertas de vivir. Por esa razón las elecciones de octubre son precisamente no coincidentes con las presidenciales, para que los ciudadanos piensen cómo generar equilibrio. Pero dos, hay que buscar hombres y mujeres que tengan capacidad de administrar sus ciudades. No voten solamente en contra, sino voten por personas capacitadas, que tengan la posibilidad de demostrar acción y no solo discurso, que es en lo que se ha quedado Petro. Petro ahora dice que él no trina, que él no compra las camisas, que él no educó a su hijo y adicionalmente que no tiene la responsabilidad por lo que se está viviendo en el país. Perdóneme, es el presidente de los colombianos y debe responder. Parte de la tragedia de la oposición en distintos países es que no logran ser cohesionados, que no se unen y que por eso los regímenes que están ahí en el poder pues siguen gobernando indefinidamente incluso. En el caso de ustedes, ¿lucen unidos? ¿O hay divisiones? Totalmente. Hay diálogo permanente. Pero permanentemente. Tenemos un chat de coordinadora de oposición, nuestros líderes se respetan mutuamente, hemos promovido el diálogo para encontrar buenos candidatos en las capitales, Yo en no las sé si se estén gobernaciones. respetando tanto, porque vi al presidente Uribe y al Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente, ahí como... Un resbalón, pero yo estoy seguro de que tanto Álvaro Uribe como Germán Vargas están a la altura de lo que la historia demanda de ellos y de sus ejecutorias. Son dos grandes líderes del país y claro que hay diálogo, claro que hacemos colaboración, compartimos información y seguimos mostrándole al país cómo son de malas estas reformas. Quien busca precisamente que estemos desunidos o que la ciudadanía piense eso es el presidente Petro. Por eso le contestó lo que le contestó en su entrevista. Dijo que no había oposición, que no identificaba a nadie. Esta oposición le hundió la reforma política a Petro. Esta oposición alertó de la mermelada y del lentejismo de la reforma a la salud. Esta oposición evitó que pasara lo que pasó con muchos de los temas en la reforma de orden público. O sea, esta es una oposición que ha trabajado conjuntamente. Pero además, José, yo le diría lo siguiente. A mí me parece que le han dicho a la gente, es que no hay un solo líder de oposición. Ese sería una debacle, porque si a la gente no le gustara el líder, entonces estaría la oposición acéfala. Aquí lo que hay es un relevo generacional. Y eso es muy importante, porque yo le pregunto, ¿a quién va a lanzar a Petro aparte de Verónica Alcocer? Allá sí que no hay relevo generacional, allá hay un solo líder y una izquierda agonizante. Aquí lo que hay es el vigor de unos partidos que se renuevan, que tienen gente proponiendo cosas. ¿Con quién? ¿Con que Germán trabajan Vargas, con María Fernanda con David Luna, con la familia Gómez? Hay ¿Eso es el relevo? hay matices, José Manuel, en ideológicos y hay matices generacionales y hay construcción orgánica de partidos. Yo creo que ese lenguaje puede reservarlo a partidos
partidos como el Conservador, el Liberal o la U, que están un día comiendo lentejas y otro día votándole al gobierno. La gente sí está viendo los partidos que asumen costo político, como Centro Democrático, Cambio Radical, Salvación Nacional recién llegado, sí, con unas diferencias en el tono, es lo democrático. Y los matices son importantes, José Manuel, porque es que la gente puede ir escogiendo qué es lo que quiere. Y ahora, ese discurso de que es que hay unas familias que siempre han gobernado, hombre, eso yo lo llamo conocimiento tradicional. Usted tiene la ventaja de encontrar, por ejemplo, mi familia, que ha estado en la política sin un escándalo de corrupción durante 200 años. Y la gente hoy lo que quiere es eso, porque la gente está mamada de estos nuevos liderazgos que hablan paja, roban y no hacen nada. José, pero permítame, yo retomo la palabra de Paloma. Acá le tenemos pánico al relevo generacional. Acá le tenemos pánico a que haya nuevas voces, Claro. nuevos liderazgos. Claro que hay unos líderes maravillosos que han hecho mucho por el país, pero hay otros que hemos tratado de hacer las cosas de manera correcta, sin escándalos de corrupción, con acciones y contundencia, con siempre evidencia. Y de eso se trata la política, de demostrar nuevas ideas y sobre todo nuevas formas. Les repito lo que le dije al principio. Yo no salgo a romper la estación de Transmilenio para oponerme a un gobierno. Yo no salgo a pegarle a otra persona para ponerme una decisión. No le Con debemos nada a la argumentos. primera línea. Ni a ningún delincuente, ni tenemos gente visitando las cárceles para que nos den apoyos políticos. iba Bien. para allá. Alguno de sus hijos iba- ha recibido dinero de grupos mafiosos de la costa. Oiga, No, tal vez. imagínese que esta es la historia A de ver. los mafiosos iban a dar plata a la campaña de Petro, pero no llegó, el hijo se la robó. No, es que no le pueden decir a uno eso. Acuérdese que Samper, cuando después sale el escándalo, nunca se atrevió sino a meter presos a los Rodríguez Orejuela. Aquí los están liberando de la cárcel con la paz total. Entonces yo creo que el país sí tiene que irse dando cuenta quiénes son los que tienen vínculos con los bandidos y quiénes es que están asociados con los criminales. ¿Les preocupa ese llamado que hace el presidente constantemente? Se lo pregunté también en la entrevista, a las calles, a que el campesinado se levante, a llegar hasta donde el pueblo quiere, como dice. A mí lo que me preocupa es que no respete las instituciones, que no respete al que piensa distinto a él. Él hizo un discurso de posesión de estadista, pidió respeto por la oposición, por la prensa. Después el discurso del balcón fue activista, simplemente salió a decir, el que no está de acuerdo conmigo o lo cierran o lo atacan. Ahora, ¿Petro se ha saltado la Constitución hoy, hasta hoy? No, yo creo que no, pero lo que sí creo es que está permanentemente alentando a que todo el que piensa distinto a él sea golpeado. No, y sobre todo yo creo que no ha brincado la Constitución, pero todo el tiempo amenaza con que de pronto se la brinque. No más llamados al odio, al conflicto social, a la destrucción. El país lo que quiere es construcción. Este señor no sabe gobernar, no quiere gobernar y vive en un mundo de fantasía. Y para tapar su inoperancia y la de su gobierno, un gabinete entre la ignorancia y el fanatismo ideológico, quiere crear esos temores. No ha habido la primera vez donde tengamos la posibilidad de conversar con un ministro sobre qué alternativas proponemos. Se cierra la puerta permanente. No, imagínese, y hablan el diálogo, y el diálogo resulta que es un monólogo. ¿Usted se acuerda de los famosos diálogos populares? La gente que fue me contaba que llegaba el presidente, echaba un discurso de 2 o 2 horas y media o 3 y se iba. Y entonces ese es un diálogo. Lo mismo que pasó con los partidos que iban a hablar con él sobre la reforma a la salud. Lo sentaron, lo resumieron, les dijeron 90% de acuerdo, anunciaban. Y después presentaron lo que ellos querían. O sea, el diálogo de ellos es monólogo. Tengo la última pregunta y les agradezco que me contesten con toda sinceridad. ¿Le ven algo bueno al presidente Gustavo Petro o a su gobierno en estos casi 10 meses? Yo le digo que a mí me gusta todo el enfoque que tiene sobre la economía popular, que yo creo que es un tema bien importante. Ellos identifican bien los problemas, José. Lo que pasa es que con ignorancia tratan de resolverlo y se inventan cosas que ya el mundo ha probado y que no funcionan. Enrique. Creo que el presidente ha sido fiscalmente responsable tratando de cerrar el déficit del FEPEC, ha asumido el costo político del aumento en el precio de la gasolina. Creo que es un error dejar congelado el precio en la CPM, se queda con el pecado y sin el género, porque al final del día el déficit es uno solo y las finanzas públicas no pueden soportar eso. Creo que es importante abordar el debate de la reforma pensional, pero hay que acabar con los subsidios a los más ricos y realmente concentrar los subsidios en quienes tienen menos posibilidades de alcanzar un ahorro pensional y una mesada pensional, que es el grupo de que gana un salario mínimo o menos. Y ahí creo que es un despropósito lo que se propone fiscalmente y la buena idea va a terminar quebrando a la nación. David, ¿algo bueno del presidente Petro? Sí, por supuesto. Yo creo que acierta en enfrentar el cambio climático, en pensar en una transición energética.
pero lamentablemente quien tiene a cargo de esos proyectos permanentemente fracasa. Mire lo que acaba de pasar en La Guajira con el anuncio del cierre del proyecto eólico más importante de los últimos años, pero adicionalmente con los bonos de carbono. En la reforma tributaria le quitaron la mitad de la posibilidad a las comunidades que protegen bosques, fauna, de recibir recursos para ese tratamiento. Entonces, yo creo que el presidente lanza en determinados momentos ideas que compartimos todos, pero lamentablemente no tiene los ejecutores idóneos para ponerlas en práctica. Pues yo les agradezco mucho por participar de este ejercicio en Noticias RCN. Creo que más que nunca los medios de comunicación tenemos que apostarle al equilibrio, a llevar todas las voces a los televidentes y a que al final puedan oír, como oyeron hace 8 días al presidente de la República y como los están oyendo hoy a ustedes desde el flanco de la oposición. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, José.